A ver, las MetaQuest 3S son la carcasa de Quest 2 con el chip y la realidad mixta de MetaQuest 3. Que no, a ver, vamos a hablar un poquito más, oye, vamos a dar motivos, ¿no? Vamos a dar motivos de por qué creo que este es el mejor visor de realidad virtual de entrada que hay en el mercado y porque es una gran opción de todas las maneras, ¿no? Sí, sé que llego un poco tarde, un mes para ser exacto, pero bueno, señores, son, bueno, un mes o 2 meses, ¿no? Bueno, son cositas que pasan, ya sabéis, el día 1, vivo en Canarias, una horita menos, aquí las cosas van diferentes, ya sabes. Tranquilo, chicos, o sea, no pasa nada. Pero además, mira, vamos a verlo por el lado bueno. Y es que he tenido más tiempo para probarlas y, oye, y hacer un vídeo más preciso. MetaQuest 3S es, sin lugar a duda, el mejor visor de realidad virtual gama entrada que hay actualmente. ¿Por qué? ¿Qué es gama entrada? Bueno, pues la gama más barata de un visor de realidad virtual. Esto cuesta 300 euros y es como una consola. Realmente es una consola. O sea, bueno, una consola más multimedia, porque puedes hacer un montón de cosas con él, que eso es otro tema. Pero no necesitas ordenador, no necesitas absolutamente nada, simplemente que tenga batería. Ya está. Vale, pero ¿cómo consigues hacer un visor de esto y que cueste solo 300 euros? Lo primero que si estás pensando en comprarte un visor, tanto MetaQuest 3, MetaQuest 3S, o estás flipando y te quieres comprar unas MetaQuest Pro, o un juego para tu visor MetaQuest de realidad virtual con un descuento, entra en la página que hice yo de juegosquestbaratos.com y ahí está todo linkeado a mi afiliado y tú vas a tener un descuento en los juegos y yo pues voy a ganar por otra parte, ¿no? Al final ganamos todo. Y sí, te he metido un spam aquí muy bonito. Pero lo que estaba diciendo, ¿cómo consiguen hacer eso, no? Lo del precio. Es sencillo, es recortando de algunas zonas y poco más, o sea, poco más puedes hacer. Entonces, ¿en qué han recortado, no? Vamos a compararlas con el hermano mayor, con MetaQuest 3. Este visor tiene el mismo chip de MetaQuest 3 y las mismas cámaras. Es decir, la misma potencia y la realidad mixta. Eso es lo que tiene. Pero el resto del conjunto es más parecido a MetaQuest 2. ¿Por qué? Porque la estructura del cacharro es bastante parecido al del Quest 2, es más grandote, las lentes las tienes que graduar con los dedos, juntarlas más o separarlas, e incluso las lentes y la pantalla son las mismas que las de Quest 2. La misma resolución de Quest 2, que es inferior a la de Quest 3, y la lente Fresnel, mientras que la de Quest 3 es Pancake. Puede ser que no hayas tocado, o sea, que estés un poco alejado de esto, o simplemente no entiendes de estos tecnicismos, no sabes qué te estoy hablando, y no sabes qué diferencia hay en una lente Pancake a una Fresnel. Vale, la lente de Fresnel es la que más se ha usado en los visores de realidad virtual y tiene alguna cosa buena y cosas malas. Las cosas malas, que es más grande que la Pancake, por lo cual eso te obliga a hacer un visor más pesado y más grande, y que también tiene un punto dulce más reducido. ¿Qué es un punto dulce? El punto dulce es la zona que tú ves nítida cuando te pones un visor de realidad virtual. Porque sí, al ponerte un visor de realidad virtual hay una parte de la imagen que tú vas a ver nítida y hay otra parte que la vas a ver borrosa. Eso es así. En las lentes Fresnel se nota mucho más teniendo un punto dulce más pequeño que unas lentes Pancake como puede ser MetaQuest 3. ¿Qué pasa? Que en MetaQuest 3, por ejemplo, lo ves nítido en toda la lente. Mientras que en este, no. En este hacia los bordes lo vas a ver borroso. Pero por otro lado, tiene el suficiente punto dulce, es suficientemente amplio como para que no sea algo que te moleste. Por otra parte, la pantalla, la resolución igual que Quest 2, siendo inferior a la de Quest 3, que tampoco es una cosa loca y además, oye, no hay mal porque bien no venga, y es que al ser una resolución inferior a Quest 3, pero con la potencia de Quest 3, pues ahí hay un porcentaje diferencial de resolución y de potencia que se puede usar para rellenar otras cosas, como por ejemplo tareas en segundo plano o grabaciones y cosas así que puede, oye, pues sí, te ayuda a que vaya mejor en este. Vale, otra cosa importante que es igual a las MetaQuest 3 es la cinta con la que viene, que no es esta, ¿vale? Es una cinta elástica que podéis ver en las fotos del visor. Para mí, personalmente, es una basura de cinta, tanto en esta como en Quest 3, y recomiendo encarecidamente que si os compráis una de esas, acabéis poniendo una personalizada como esta, que esta es una de Kiwi Design, la H4 más específicamente, que si usas el código DRIVR te hace un descuento. La verdad que no esperaba meter aquí un poquito de spam, pero realmente casi necesario al 100%. Y además esta, mira, tiene una batería extra detrás para que dures más tiempo jugando, porque sí, esa es otra. Estos visores pues tienes aproximadamente entre 2 horas y media de uso jugando. Vale, pues eso, dejando la parte técnica a un lado, las sensaciones con el visor es que es un visor realmente bueno, es un visor muy potente y que va todo muy fluido. Cosas en contra que puede tener este visor: la distribución del peso. Al ser un visor grandote como pasa con Quest 2
y viene todo acumulado en la parte de adelante, porque la parte de atrás, como ya dije, es una cinta. Todo el peso se carga aquí delante. Para jugar a juegos de pie, jugar juegos sentados, donde miras hacia adelante, hacia arriba y tal, no hay mucho problema. El problema viene cuando juegas sobre todo juegos más de mirar hacia abajo, de tablero, de interactuar hacia abajo, ¿sí? Como un Demeo, como Augmented Empire, juegos así. Ahí sí que lo puedes notar porque puedes notar que el cuello se te acaba cargando, ¿no? Y te acaba molestando. Eso es un poco el punto más negativo que tiene lo que es la forma y la estructura y la distribución del peso de este visor. Pero en el resto de cosas, en el rendimiento, en cómo se ve, todo eso va muy bien, se ve muy bien. La realidad mixta va realmente bien. De hecho, el seguimiento de mano, porque estos visores tienen seguimiento de mano para que lo puedas usar hasta sin mando, incluso en algunos juegos, va mejor que en MetaQuest 3. No va lo suficiente mejor como para que valga la pena comprarte esto por encima de MetaQuest 3, pero sí que es verdad que se nota como que está más pulido, se siente mucho mejor. Con esto sobre la mesa, es posible que una persona que no tenga visor de realidad virtual se esté preguntando si vale la pena comprarlo, entrar ahora en la VR con este. O una persona que tiene unas MetaQuest 2, una Pico 4, que si vale la pena dar el salto. Mira, vale, para la gente que no tiene visor de realidad virtual, las MetaQuest 3S es posiblemente la mejor opción que hay en el mercado para entrar en VR y realidad mixta gastando poco dinero. Porque estamos hablando de un visor de 300 euros, el de 128 GB, que tiene de todo. La potencia del visor más potente, las cámaras del visor más potente y los juegos del visor más potente. O sea, lo tienes todo ahí. No necesitas ordenador, no necesitas nada. Simplemente te lo pones y lo usas. Y todo el tema del punto dulce, de la ergonomía, todo lo que te he comentado realmente te va a dar un poco igual a ti porque no tienes ninguna referencia. No quiere decir que esta sea mala igualmente, sino que no tienes una referencia superior como por ejemplo de Quest 3, que dices, coño, si pasas de Quest 3 a Quest 3S, pues sí lo vas a notar. Pero como no vienes de ningún lado, es perfecto para eso, es genial. Luego, por parte de la gente que tiene Quest 2, ¿vale la pena dar el salto? Mira, aquí yo ya tengo más dudas. Sí que es cierto que Quest 3S es mejor visor porque es más potente y tiene juegos exclusivos que no tiene Quest 2 y tiene la realidad mixta. Es cierto que si tú lo vas a usar para jugar a juegos que están en todas las plataformas o en las dos, porque la mayoría lo están, menos algún exclusivo, creo que no vale la pena. Igual que si juegas en PC, creo que no vale la pena el cambio, porque una de las cosas que te pasará cuando te pongas el visor es que vas a tener la sensación de que te estás poniendo las Quest 2, no vas a tener un boom ni un efecto wow de que bien veo ahora toda la lente, ni joder, noto más resolución, noto las cosas más nítidas, no, porque lo vas a ver igual en ese sentido. Ahora bien, eres una persona que está buscando mejorar pues, la realidad mixta, que quiere jugar al Batman, pues ese tipo de cosas, oye, entonces sí, pero desde mi punto de vista, yo creo que vale más la pena dar el salto a Quest 3, que sí, son 500 euros, pero son 500 euros por 512 GB, por más resolución, por mejor lente, por más potencia y más comodidad. Y la realidad mixta. Mientras que comprándote unas Quest 3S son 300 euros por 128 GB, por realidad mixta y por más potencia. O sea, al final creo que ganas más. Por diferencia de precio, acabas ganando más comprándote unas MetaQuest 3. Pero ya te digo, a lo mejor, oye, no quieres o te interesa realidad mixta o no puedes, pues también es una buena opción. Incluso para alguien que no tiene un visor de realidad virtual y tiene dudas, pues mira, te compras una Quest 3S y, oye, ¿te gusta? Y dices, oye, pues quiero una Quest 3. Pues después vas y le encasquetas las Quest 3S a tu hijo, a tu pareja, a tu perro, a tu gato, lo que quieras. Se lo das a ella y tú te compras las Quest 3. Y tú te engañas a ti mismo y dices, no, eso para jugar nosotros en casa. Al final jugarás tú solo, pero oye, por lo menos estás tranquilo y tienes unas Quest 3 brutales. Y por el otro lado está la gente de Pico 4. ¿Qué pasa con la gente de Pico 4? Veamos, lo de Pico 4 pasa como Quest 2. Además, con el añadido que Pico 4 ya tiene lentes pancake, que no son tan buenas como las de Quest 3 normal, pero son pancake al fin y al cabo. ¿Qué pasa? Que claro, si pasas de Pico 4 a Quest 3S, estarías perdiendo en lente, o sea, no solo no estarías ganando, sino que estarías perdiendo y ganarías en realidad mixta y ganarías en juegos exclusivos y en sistema, también es verdad. Que ahí Meta gana. Entonces, ¿vale la pena el cambio? Pues lo mismo. ¿Buscas realidad mixta? ¿Buscas algún juego en concreto que solo esté en Quest 3? Pues entonces sí, si no, no. Si no, quédate como estás. Para jugar a lo mismo, no vale la pena cambiar. Desde mi humilde y experimentada opinión, sí. Así que señores,
Resumiendo, MetaQuest 3S es el mejor visor de realidad virtual de entrada que hay. Si tienes dudas de comprarte un visor de realidad virtual, creo que es un gran momento de entrar con ese visor, y más en las fechas que estamos, porque hay 400 millones de promociones, de que si 60 euros para gastarte en la tienda, que si descuentos, que si historias. Si estás dudando, MetaQuest 3S es perfecto. Si tienes el dinero y sabes que te va a gustar la VR y quieres entrar de lleno, vete directamente a por unas MetaQuest 3. Y si tú tienes unas MetaQuest 2 y, oye, estás ahí dudando, yo que tú guardabas un poquito más de dinero, iba directamente a las Quest 3. Pero si necesitas realidad mixta ya o te mueres de ganas de jugar al Batman, que por cierto viene incluido en la compra de MetaQuest 3 o MetaQuest 3S, puedes dar el salto. Y por cierto también te viene incluido el Quest Plus, que esto es el sistema de suscripción de ellos, que puedes acceder a un montón de juegos del tirón durante 3 meses de forma gratuita. Ojo, no está nada mal avisar de esto. Y todo esto lo puedes conseguir en la página de juegosquestbarato.com y ayudarme a mí a seguir haciendo estas cosas que hacemos aquí en el canal. Señores, lo dicho, llegó tarde, pero creo que llegó bien el vídeo este. Sin más, yo me despido. Si te ha gustado el vídeo, deja un fuerte like, que eso ayuda mucho. Suscríbete para no perderte nada y deja un comentario qué piensas tú. Ya te digo que esto es mi opinión y me gusta leer la de ustedes también. Sin más, me despido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en más vídeos y en directo.